Para chicos, para que así pueda compartir sin problema la pantalla. Y como siempre saben, como siempre, mejor dicho, ya saben ustedes, pueden hacerme preguntas en el caso de que tengan alguna consulta. Y bueno, arranquemos, ¿listo? Entonces les comparto la pantalla. Déjenme saber si la están viendo. Súper, gracias. Voy a abrir mi Photoshop también. Buenas noches, Juan. Como les decía, ténganme un poquito de paciencia hoy más con el Photoshop espero ya para el lunes tener resuelto este tema con una versión en español y que sea Windows. ¿Listo? Pero creo que vamos por buen camino. Estoy procurando ser lo más clara en cuestión de nombres, de herramientas y sé que también ustedes me están ayudando mucho con eso. Bien, como habíamos visto, las primeras herramientas eran justamente las de selección, han hecho su práctica, hemos podido trabajar, aprender nuevas cosas, como siempre hay que estar también pendientes de lo que vienen a ser las capas mientras vamos trabajando. Y ahora vamos a ver otras herramientas. Entre esas, la quinta que encontramos en nuestro panel viene a ser la herramienta de corte o la herramienta llamada en inglés crop. Como subherramientas tenemos la de corte en perspectiva, que es nueva, la de sector, que esta es para web, y la de selección de sector, que también es para web. Que como les decía, es posible que hayan algunas herramientas que no vayamos a utilizar nosotros, porque son de uso exclusivo para otro tipo de actividades, ¿sí? Entonces vámonos a la herramienta, al programa. Por ejemplo, abrimos esta, uy, no la había tenido a la mano, pero bueno, creamos uno nuevo, nuevo documento. Ahorita vamos a ir a nuestras imágenes, las que estábamos usando para revisar bien. Como les decía, la quinta herramienta es la de corte. La encontramos justamente debajo de la parte de herramientas de selección. Principalmente esta herramienta la encontramos con la letra C. Nos sirve para achicar o agrandar nuestros documentos. Cuando nosotros estamos yendo hacia la izquierda, se achica. Cuando hacemos clic sostenido y vamos hacia la derecha, se amplía. Y como ustedes pueden ver, ahí dice W y H con unas medidas, en este caso en centímetros, como hemos abierto nuestro documento. Eso nos está dando justamente las medidas, ¿sí? De ancho y alto de nuestro documento. La diferencia con lo que veíamos en la anterior clase, que era control T, es que control T nos mueve el objeto, la imagen en sí, cuando hemos hecho un recorte. En cambio, esta herramienta nos cambia la medida de la mesa de trabajo. Entonces, ahora sí voy a abrir una de las imágenes que les he pasado. Aquí están sus prácticas, ve que les decía, las tengo guardadas. A ver, material, ¿dónde está material? Clase 4. Por ejemplo, vamos a abrir la de hélice. Nuestra imagen de hélice, ¿sí? Como ustedes la pueden ver, tiene una medida determinada, que eso lo vamos a ver también con respecto a cuando veamos tipos de archivos y guardado y demás. Pero cuando utilizamos la herramienta de corte, podemos cambiar nuestra imagen y la cortamos por completo. Si nos vamos a nuestra herramienta de movimiento y desbloqueamos nuestra capa, ¿se fijan?
está cortada, ya no está como era. Entonces, como les decía, esta herramienta de corte nos ayuda justamente a cortar nuestra mesa de trabajo por completo. Por ejemplo, digamos que yo quiero poner esta imagen en mi mesa de trabajo que he abierto hace rato. Pero resulta que si yo, fíjense la diferencia de tamaño, hago control T en la imagen y la voy acomodando a mi mesa de trabajo, de todas formas mi mesa de trabajo, como era cuadrada, no me permite ver toda la imagen. Entonces, esta herramienta de corte me ayuda a poder ampliar mi mesa de trabajo y así ajustar a la imagen. ¿Me dejo entender, chicos? Uh-huh. Uh-huh. Sí, por supuesto. Eso va de acuerdo con la con la resolución de la imagen, ¿sí? No se olviden, y eso lo vamos a ver a detalle también, mientras mejor calidad y resolución tenga nuestra imagen, si nosotros la achicamos, no pasa nada. Si la agrandamos, se nos va a pixelar. Eso quiere decir que la imagen se va a volver borrosa. Por ejemplo, esta imagen es pequeña. Fíjense, cuando yo hago una previsualización, esta imagen es mucho más grande que esta y esta es más pequeña. Y si yo voy haciendo zoom en la misma imagen, fíjense cómo se va pixelando. ¿Qué quiere decir pixelarse? Que estos cuadraditos, cada uno de esos se llama píxel. Entonces esos cuadraditos se van haciendo notorios, porque la calidad de la imagen no tiene, por decirlo así, muchos cuadraditos. Entonces, si yo, por ejemplo, hago zoom en esta imagen, fíjense cuánto zoom puedo hacer para que recién se noten esos píxeles, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos trabajando con diferentes documentos, tenemos que tener mucho cuidado del tamaño de documento con el que vamos a trabajar. Eso lo vamos a ver a detalle. No se preocupen, lo vamos a ver a detalle. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es la función de esta herramienta que básicamente nos ayuda o a achicar o cortar nuestra mesa de trabajo o, en algún caso, agrandar la mesa de trabajo, ¿sí? Si le damos clic ahí, se nos abre un submenú, que era lo que les decía hace ratito, que también van como herramientas de corte. En este caso, tenemos a continuación la de perspectiva. Si yo hago esto, por ejemplo, le doy Enter, me va a hacer un corte de la imagen con esa perspectiva. ¿Me entienden? Esta imagen ya no está horizontal como estaba, sino está alargada, estirada. Fíjense. Era así y con el corte que he hecho se ha vuelto en diagonal, en perspectiva. Para eso nos sirve esta herramienta, para hacer cortes en perspectiva de algún determinado elemento. Pero del documento, no se olviden, estamos trabajando con herramientas de la mesa de trabajo. No son, perdón chicos, mi memoria RAM ya está viejita mi compu. No son herramientas para cortar objetos, son herramientas para cortar mesas de trabajo. Entonces, una, que es la primera, nos hace cortes o ampliación en horizontal o vertical. Y la otra, que es la segunda, nos hace en perspectiva. ¿Sí? Estas dos se las explico muy por encima porque en definitiva son herramientas que muy probablemente no las usen a menos que se dediquen a web. Y lo que hacen básicamente, como ustedes pueden ver, es señalizarnos espacios para el diseño y diagramación de una página web.
donde nosotros podemos hacer determinados cortes, en el caso de que tengamos que hacer un encabezado, un contenido, un pie de página, etcétera, de cosas. Y esta otra herramienta básicamente nos sirve para hacer la selección de esa parte. Como les decía, es probable que ustedes no la usen o si en algún momento hacen web, pues ahí van a tener que usarlas. Este no es el caso, nosotros estamos haciendo más el tema justamente de trabajo para montaje, para publicidad. Entonces no las usamos, pero está bueno que sepan también que están ahí y que sirven para eso. Sigamos. Esta otra herramienta, que se llama herramienta de marco, ¿sí? ¿Dónde está nuestra presentación? Justamente, o de cuadro en blanco, nos sirve para insertar imágenes dentro de un trabajo que estemos haciendo. No necesariamente es una herramienta muy utilizada en Photoshop. Les diría que es mucho más utilizada en InDesign, que en InDesign, como es para diagramación de documentos, sí se la utiliza mucho más para poner espacios en específico de imágenes, para un libro, una revista, pero ha sido implementada en este último Photoshop justamente para hacer este tipo de cosas, donde por ejemplo yo utilizo esta herramienta, la pongo sobre un espacio específico y automáticamente me jala la imagen dentro de ese espacio. Entonces, principalmente lo que hago es hacer un cuadro. Perdón, chicos, permítanme un segundo, voy a ir al principio antes de hacer el corte. Mejor aquí, mejor en este. Entonces yo hago un cuadro, tengo el cuadro ahí y puedo insertar la imagen en ese cuadro, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace. Como les digo, esto nos abre en una imagen de cuadro justamente. Al ser implementada recientemente, la verdad en lo personal yo no la he llegado a utilizar porque hay otras formas de inserción y de trabajo con las imágenes, pero nos sirve para insertar imágenes dentro de un cuadro específico. Como ustedes pueden ver, si yo muevo la imagen y la pongo ahí, aquí saliéndose del cuadro automáticamente desaparece, ¿sí? Entonces me sirve para poner imágenes en un espacio en específico en este caso, formato rectangular o puede ser un poquito más cuadrado, etcétera, ¿sí? Esa es la herramienta de cuadro. A continuación tenemos la herramienta esta se abre con la letra K. Tenemos la herramienta de cuentagotas. ¿Para qué nos sirve esta herramienta de cuentagotas? Justamente la forma que tiene es como de un goterito. Principalmente nos sirve para tomar el color de un área específica. Si digamos, yo estoy trabajando, por decirles, con mi herramienta de selección, una hélice, y quiero pintarla del mismo color que este azul, simplemente la selecciono, vengo a mis capas, creo una nueva capa, la puedo volver a seleccionar y la puedo pintar. Esa es una forma en la que nosotros podemos ir jugando o interactuando con nuestra herramienta de cuentagotas, por ejemplo, ¿sí? Nos sirve, como les digo, principalmente para tomar el color de un área en específico. Evidentemente, a mayor profundidad de trabajo que nosotros estemos realizando, la herramienta nos va a ir sirviendo mucho más, ya que vamos a poder interactuar con los colores. Cuando le damos clic, tenemos cuentagotas para material en 3D. Esta es otra de las herramientas que muy posiblemente no utilicemos por la misma razón que nosotros no estamos trabajando con elementos en 3D. Si se fijan, al intentar darle clic me sale un signito de
detenimiento. Nosotros tendríamos que estar ahorita, en todo caso, en un espacio de trabajo 3D, cosa que no lo estamos haciendo, entonces por eso no nos permite trabajar. La que sigue es una herramienta que nos sirve para poder sacar información del espacio donde estamos parados. Entonces nos dice que la combinación de color, por ejemplo, donde está mi cuentagotas en RGB es de rojo 86, verde 98 y blanco 110. En el caso de CMYK, que también vamos a ver esto a más detalle, los modos de color, también me da cierto tipo de información. Las coordenadas de dónde se encuentra dentro de mi imagen, etcétera, de cosas, ¿sí? Entonces, como les digo, básicamente este cuentagotas nos da información. ¿Por qué nos sirve este cuentagotas? Porque muchas veces estamos trabajando en programas paralelos como Photoshop, Illustrator, Photoshop, InDesign, etcétera, y necesitamos sacar determinado color, por ejemplo, para impresión, que eso, como les digo, lo vamos a ver a más detalle, pero les voy adelantando un poquito, que viene a ser el CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro. Y yo necesito igualar este mismo color en el Illustrator, por ejemplo. Entonces, este cuentagotas me sirve a mí para saber la información exacta de qué combinación de color voy a utilizar para imprenta. Eso es lo que nos ayuda, ¿sí? Que esto también está en nuestro panel, como han podido ver, y la herramienta la encontramos como submenú. Otra herramienta que también la encontramos como submenú es la herramienta de regla. En este caso no es esta misma regla. Esta misma regla es la regla general del documento. Pero esta otra regla nos ayuda a saber medidas, ¿sí? Entre las... se me ha ido, chicos, ahorita el término. X y Y son las coordenadas que tenemos dentro de nuestro documento y en este caso es el ancho y el alto. Entonces aquí nos da cierto tipo de información cuando nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Aquí yo voy a hacer un círculo. Y aquí voy a hacer otro círculo. Y resulta que necesito saber la distancia exacta entre círculo y círculo. Entonces, esta regla a mí me ayuda a saber la distancia que tengo entre círculo y círculo, ¿sí? Y bueno, tenemos esta otra herramienta que es de notas. Cuando nosotros tenemos un documento que lo estamos trabajando en equipo con alguien más, le podemos dejar alguna nota en específico. Al hacer clic le ponemos nuestra distancia entre círculos. Ay, se me ha ido el aire. Ay, perdón. Es de 2 centímetros, por decirles, ¿no? Entonces esta nota a mí me sirve justamente para que otra persona que abra el documento tenga acceso a cierto tipo de información. Y por último tenemos esta última herramienta en este submenú que es de conteo, para que nos ayude a saber cuántos elementos tenemos en nuestro documento. A veces tenemos muchos elementos en un documento que necesitamos saber cuáles son y también el orden, ¿no? Entonces, como les decía, es súper importante poner los nombres de las capas, pero a lo mejor, si por ahí construimos nuestro documento y más allá de que le pusimos o no le pusimos, podemos marcar sobre nuestros elementos para saber cuántos tenemos. Esas son las herramientas que van dentro del cuentagotas. Otra cosa que también nos sirve, les voy a mostrar como ejemplo, el cuentagotas, es que cuando nosotros hacemos un texto, por ejemplo, tenemos este texto
¿sí? Que si ustedes se fijan en la parte superior, nos sale la paleta de color y de texto. Entonces, yo quiero cambiar de color. Le doy doble clic aquí arriba y puedo cambiar de color al texto. Pero muchas veces tenemos un color en nuestro escritorio o en alguna imagen en específico. Entonces, cuando le damos clic aquí, automáticamente también con el cuentagotas podemos ver que nuestra paleta de color se va a ir cambiando. Y eso nos sirve también para el cambio de color de texto. Lo muestro también como ejemplo en nuestra imagen. Por decirles, mi texto ha salido con este color por defecto, que es el primero que está acá. Y por decirles, yo quiero que mi texto vaya con el mismo gris que está aquí en la hélice. Le doy clic en I, tomo la muestra, vuelvo con mi herramienta de texto, la marco, vengo aquí arriba donde está el color y puedo tomar el color directamente desde ahí y se va a cambiar el color de texto. Hasta aquí, chicos, ¿preguntas? Jimmy, buenas noches. Uh-huh. 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 Tenemos diferentes formas de. Esta simplemente es una regla. Denme un segundito, chicos, mil disculpas. Un segundito, ahorita sigo. Mi amor, teléfono. Hola. Perdón, chicos, un temita familiar. Les decía que esta regla simplemente nos ayuda a conocer medidas de distancia, de altura, donde se encuentran nuestros elementos. Pero nosotros tenemos otro tipo de formas en las que podemos saber cómo estamos trabajando. Como yo les había dicho en un principio, con lo que viene a ser el entorno de nuestra mesa de trabajo, es importante que con control R saquemos o cerremos nuestras reglas de la mesa de trabajo, ¿sí? Aquí encontramos que nuestras reglas de mesa de trabajo pueden variar de acuerdo al formato o medida de documento con el que estamos trabajando, ya sea píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas y porcentaje. En este caso nosotros tenemos centímetros con los que estamos trabajando. ¿Cómo nosotros podemos ir aprendiendo a manejar de mejor manera las herramientas? Por ejemplo, aquí, si ustedes hacen clic sobre la regla y jalan hacia abajo con clic sostenido, van a poder sacar líneas que les sirven para hacer herramientas o para, mejor dicho, crear objetos con una medida en específico. ¿Cómo yo me cercioro de esos elementos? Por ejemplo, si yo voy a sacar un rectángulo, me voy a la herramienta, que esa la vamos a ver más adelante, y le doy clic aquí. Y aquí yo le puedo poner 5 centímetros y aquí 5 centímetros. Y le doy OK. Y me va a crear un elemento de 5 centímetros, por ejemplo. Entonces yo me puedo ayudar con estas líneas que he sacado de mi regla para, por ejemplo, recortar otro elemento. Este mismo yo ya lo puedo sacar, por ejemplo, y ya tengo la medida en específico aquí. ¿Ven? No sé si me han entendido, chicos. Perfecto. Bien.
Hay muchas formas en las que podemos ir trabajando, chicos. Hay muchas variables. Eso va a ir dependiendo también de cómo ustedes se vayan acostumbrando a trabajar, ¿sí? Esta regla básicamente nos da medidas de altura y de ancho. Entonces, no necesariamente, en lo personal, por ejemplo, yo no la utilizo y no necesariamente les va a dar medidas exactas de algo, sino principalmente nos ayuda para medir distancias, pero no así medidas de un objeto. Las medidas de un objeto las podemos trabajar más que nada con ayudarnos con diferentes herramientas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un recorte de 5 centímetros por 5 centímetros, si se fijan, cuando estoy con mi herramienta de selección rectangular, automáticamente me sale el alto por el ancho por el alto, ¿sí? Y ahí yo también puedo ver cuántos centímetros estoy utilizando. En este caso pueden ser los 5 que usamos como ejemplo. Y al crear una nueva capa, voy a tener un objeto de 5 centímetros. Ustedes poco a poco, a medida que vayan conociendo un poquito más el programa, que de hecho en sus prácticas he visto que muchos han ido utilizando ese tipo de variables, van a poder manejar de mejor manera justamente el programa, haciendo combinaciones, ayudándose con una y otra herramienta. Entonces hay variables, hay diferentes opciones que ustedes pueden ir justamente jugando con ellas. ¿Listo? Bien. Esta herramienta que sigue a continuación es una de las herramientas que creo los diseñadores en general estamos muy felices de que la hayan creado, a pesar que no nos resuelve los problemas al 100%. Para ello, les pido por favor que abran primero esta imagen y luego me van a abrir la de la otra muchacha. Pero primero abramos esta. Como ustedes pueden ver en esta imagen, un claro ejemplo de un granito en la piel que por ahí nos toca en algún momento, no sé, trabajar con imágenes que necesitamos, limpiarlas, por llamarlo así. El más claro ejemplo es este de la piel. Entonces, con esta herramienta, nosotros podemos hacer una limpieza de una forma muy sencilla. Simplemente pasamos por encima y el granito desaparece. Y podemos ir limpiando cierto tipo de imperfecciones de la piel o de algún otro documento en específico con el que estemos trabajando. Como les decía, aquí tenemos el ejemplo de la muchacha que tiene granitos en todo el rostro y aquí tenemos el ejemplo de un rostro trabajado, ¿sí? Es la misma foto, pero esta ha sido trabajada con Photoshop y esta es en natural. Entonces, ahora chicos, lo que vamos a hacer es abrimos esta imagen y me gustaría que alguno de ustedes con esa misma herramienta nos muestre cómo puede ir limpiando los granitos de esta imagen, ¿sí? Antes de que alguien nos muestre, otra cosa que les quería mostrar justamente es que con esta herramienta ustedes le dan clic derecho y pueden cambiar el tamaño del pincel, como también lo pueden hacer aquí arriba, en cualquiera de los lugares. Otra cosa que también podemos hacer es la dureza del pincel. Mientras más suavito esté, menos fuerte va a ser el cambio. Fíjense que a la primera no desaparece el granito. Mientras más duro esté, mucho más fuerte es el cambio de alguna imagen. Fíjense, hay que tener cuidado porque aquí yo ya le estoy deformando la cabeza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos esta herramienta, tenemos que tener cuidado del lugar y del tamaño para que no nos deforme la imagen, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el espacio de donde va a
abarcar la corrección del pincel, a cuántos píxeles, digámoslo así, alrededor. Y esto es para que nuestro pincel vaya cambiando. Si se fijan aquí, podemos hacerlo mucho más delgado o podemos volverlo otra vez redondito. Y así vamos limpiando la piel de nuestra modelo. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere hacer la prueba, chicos? ¿Quién nos quiere compartir su pantalla y mostrarnos lo fácil que es usar esa herramienta? Hola, hola. ¿Me escuchan? Yo no los escucho, no sé qué ha pasado, chicos. A ver, déjenme ver un segundo, no sé si es que... Hola, hola. Ah, perfecto. Yo no los escucho, no sé qué ha pasado con mi computador. Bueno, a ver, chicos, quién quiere compartirnos su pantalla y mostrarnos el uso de esa herramienta? A ver. Se puede con la hélice. La cosa es usar la herramienta. Perfecto. Todavía no estamos viendo tu pantalla, Jimmy. Ahora sí la estamos comenzando a ver. Uh-huh. 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 Es que estás parado en una capa. A ver ahí. Eso. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Más 9, exacto. Muy bien, Jimmy. Por ejemplo, tomando en cuenta el caso de Jimmy que nos muestra, yo les vuelvo a compartir mi pantalla. Muchas gracias, Jimmy. Y en el caso de la hélice, por ejemplo, ¿cómo podemos ir combinando? Si por decirles, ¿no? Yo estoy utilizando mi herramienta y resulta que yo quiero hacer los bordes cercanos, pero al hacer el borde se me va deformando la hélice. ¿Ven? ¿Cómo puedo hacer para que esto que yo limpie no afecte el exterior? Puedo seleccionar. Para eso, por ejemplo, me sirve mi herramienta de selección. Entonces aquí, por ejemplo, tengo seleccionada toda la parte azul. Vuelvo otra vez a mi herramienta de pincel de, perdón, se me dio el nombre, de pincel de corrección, que la tenemos aquí. Y si quiero hacer al borde, por ejemplo, perdón, ya no me va a ir afectando para deformar la hélice. Pero no se olviden que este
esta herramienta toma los píxeles que están a su alrededor. Entonces, el espacio tengo que reducirlo para que no me tome los pinceles por más que esté fuera de la selección y los manche. Eso es un ejemplo, ¿sí? Y ahí yo puedo ir limpiando justamente todo lo de la hélice. Pero ¿qué sucede si por ahí yo estoy limpiando lo de la hélice y siguen habiendo cositas blancas? Ahora vamos a ver a continuación el de clonar. Sigamos revisando estas otras herramientas. Luego de esta primera herramienta que se llama de curación por puntos, tenemos una de corrector de pincel. Esta es muy similar a la de tampón, justamente que era la que les decía. ¿Cómo la voy a utilizar? Primero tengo que hacer Alt, sostenido, y le doy clic. Y luego voy pasando. ¿Qué hace eso? Que los píxeles que están alrededor del lugar donde he hecho el Alt con clic van copiándose por donde estoy pasando el pincel. ¿Ven? Si yo me paso más arriba, va copiando lo que está más arriba. Como pueden ver, ahí tengo una X que es la que guía qué es lo que estoy copiando. Luego tengo la herramienta de parche, que esta, por ejemplo, lo que hago, sin estar seleccionada mi pieza, es crear un espacio que se va a seleccionar en específico y puedo calcar. Jalo, aprieto clic sostenido y la misma herramienta me dice llévala hacia otro lado. Y ahí es donde se va a copiar. Hago clic aquí, se marca una parte de selección y puedo jalar a donde yo quiera. ¿Sí? Y eso mismo se va a calcar. Esta es muy similar a la anterior, pero en lugar de copiar lo que vamos a jalar, se selecciona y lo podemos pegar en otro lado. Automáticamente nos da una transformación en la cual podemos jugar con el tamaño. Le damos Enter y se va a quedar puesta donde la dejemos. Salimos de la selección con Control D y así queda. Y por último tenemos la de corrección de ojos. Entonces vamos a abrir la imagen que les había pasado de la niña con sus ojitos rojos. Le damos clic con esa herramienta y automáticamente esos ojos rojos desaparecen. Esas son parte de las herramientas de corrección para edición de fotografía, chicos. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Cómo trabajamos con esta herramienta? Primero tenemos que apretar Alt en un lugar en específico del que querramos copiar esa parte. Una vez que apretamos Alt, nos vamos al lugar donde queremos borrar determinado elemento y con clic sostenido vamos como maquillando, digámoslo así, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Que donde está la X es lo que me guía, que se está calcando en la parte de abajo. Entonces, si yo me voy hacia más arriba con el cabello, también me va a calcar el cabello, por ejemplo. ¿Me entienden? Tenemos que tener mucho cuidado de dónde estamos moviéndonos con la X que está arriba para que no se nos arruine la imagen. Como les decía, es muy similar a la herramienta de clonación, de tampón de clonación, que también la tenemos que utilizar con Alt y vamos pasando por el lugar que querramos. Ambas herramientas nos sirven para hacer limpieza o copia de alguna herramienta. Por ejemplo,
vamos a abrir la mesa que les he mandado como elemento también de imagen. Yo quiero que en lugar de que se vea el piso, se vean las sillas, etcétera, se vea solamente la textura de la mesa. Entonces, ¿qué hago? Le doy clic en un lugar en específico de donde yo quiero calcar y voy poniendo justamente con clic sostenido la copia. Ahora, ¿cuál es la mayor diferencia entre esta herramienta y el tampón? El tampón de clonar me va a copiar exactamente lo mismo por donde va la cruz. Si se fijan aquí, esta herramienta me va copiando la textura, pero aquí yo tengo ciertas transparencias, ciertas bases del color anterior. Entonces, en la herramienta de curación, de pincel de curación, principalmente yo les aconsejo que la utilicen cuando tenemos en un mismo espacio los mismos colores. Y en el caso de la herramienta de tampón, la podemos utilizar donde querramos. ¿Me dejo entender, chicos? La función es la misma, pero principalmente la variable es que la de tampón podemos clonar donde querramos la imagen. En cambio, la de curación, de pincel de curación, preferiblemente para que no nos salga con manchas ni variables tan fuertes, la utilicemos en imágenes que tienen colores similares cercanos. Porque, como les decía, estas herramientas se basan principalmente en los píxeles que están alrededor de esas mismas herramientas. Entonces, tengo aquí mi pincel y para arreglar esa parte que está manchada, se va a basar en copiar los píxeles que están a su alrededor, esos cuadraditos que les decía, ¿no? Que si hacemos zoom se nos van marcando, son miles de cuadraditos. Entonces, esto se va justamente basando en esos cuadraditos que están a su alrededor. Por eso toma los colores más cercanos. ¿Me dejo entender, chicos? Perfecto. Bien, como les decía, estas son las herramientas que nos sirven muchísimo a los diseñadores, a aquellos que nos gusta utilizar Photoshop con imágenes para poder limpiarlas, dejarlas mucho más bonitas. No es lo mismo tener una imagen con ese granito que tenerla sin el granito. Evidentemente, dependiendo para qué. Si vamos a vender una crema de antiacné, pues tenemos que tener la imagen con el granito. Si queremos vender una imagen que sea principalmente para la dentadura, por ejemplo, ese granito ya no nos conviene tenerlo ahí. ¿Sí? Tenemos, como les decía en la primera clase, que tener muy en claro nuestros conceptos para el trabajo que vamos a realizar. Va de la mano mucho con nuestros objetivos, con nuestro producto, con las cosas que nosotros queremos trabajar. Entonces, estas herramientas nos sirven mucho, las podemos ir combinando. Como les mostraba, esta imagen, por ejemplo, la variación de lo que es una imagen real con una imagen trabajada en Photoshop. Por eso no crean mucho que las modelos y portadas de revistas son perfectas, porque gracias a la magia del Photoshop se las ve perfectas, pero no necesariamente lo son, porque al final todos los seres humanos tenemos, no sé, granitos, rollitos, etcétera. Es normal, todos somos así, porque esa es la naturaleza del ser humano, pero con un buen Photoshop podemos sacar imágenes tan bien trabajadas que son fotos de portadas de revista, por ejemplo, ¿no? Entonces, el inicio para tener una imagen como esta es lo que les decía, ir limpiando esos granitos. Y eso se hace con estas
herramientas. Hasta aquí, chicos, consultas, preguntas, dudas. Claro que sí. Esa corrección de los ojos rojos es muy sencilla. Simplemente le damos clic aquí y tenemos la Red Eye Tool o ojos rojos herramienta. Lo único que tenemos que hacer es, voy a cerrar, perdón, la fotito de nuevo. Tengo mi foto con ojos rojos de un personaje cualquiera. La abro en Photoshop y básicamente lo único que tengo que hacer es poner esta X con el ojito de la herramienta sobre el ojito rojo y automáticamente le quita ese ojo rojo. Si nosotros quisiéramos profundizar mucho más, que no les pido que lo hagan, pero les pongo como muestra, tal vez podríamos hacer una selección, una selección de esa parte del ojito que hemos justamente marcado y por ahí puedo trabajar con coloración, ¿sí? De la saturación, el manejo de color y otro tipo de herramientas más que tendríamos que ir utilizando. ¿Que eso lo vamos a ver a más detalle luego? Sí, lo vamos a ver a más detalle. Pero básicamente y principalmente lo que nos hace esa herramienta es quitarnos los ojos rojos de cualquier foto que tengamos. Los ojitos rojos salen usualmente cuando estamos con una luz, o sea, es de noche y estamos con una luz directa a los ojitos. O antes más que nada salía cuando sacábamos fotos con flash en las cámaras analógicas. Hoy en día casi que no sucede, pero en el caso que necesitaran, como les digo, simplemente le dan clic sobre el ojito rojo con esa herramienta y se soluciona. Como les decía, si ustedes quieren mejorar alguna corrección de color, lo vamos a hacer. Les voy a explicar cómo, pero más adelante. Estas son las funciones que les decía en la anterior clase, principales y básicas para que ustedes conozcan las herramientas. ¿Listo? Bien. De todas formas, como ustedes han podido revisar, les he pasado el PDF. Aquí hay algunas de las explicaciones de las herramientas también. A continuación, tenemos la herramienta de pincel. Esta herramienta se la saca con la letra B. En este caso, tiene igual 4 opciones que son el lápiz, el pincel que sirve para hacer pintar sobre un color elegido, un color existente, y el pincel mezclador. Entonces vamos a ver cuáles son esas herramientas. En su documento, ustedes, por ejemplo, vamos a hacer el caso de la hélice, agarro con cuentagotas el color azul, ¿sí? Vengo con mi herramienta de selección rápida para elegir esa parte de la hélice que está en color azul. Y a lo mejor ninguna de las herramientas de corrección me sirven y necesito pintar todo eso. Como les decía, el potecito de pintura no necesariamente nos pinta superficies que tengan variaciones, no es muy recomendable porque pinta por partes, no es muy parejo, a menos que sea algo totalmente plano. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? Con el pincel. Y como hemos delimitado con una selección previa, le podemos dar un color. Como ustedes se fijan, aquí el pincel nos está dando un color totalmente plano. Ustedes me dirán, pero profe, no se ve bien porque mire, está todo plano. Para eso tenemos herramientas también que las vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando un poquito. Herramientas como estas, ¿sí? Que podemos ir jugando con todo lo que viene a ser el tipo de capa y opacidades para poder dar justamente
ese tipo de... Ahorita no me está saliendo porque había hecho antes, pero a ver, les muestro. Ah, ahí, a ver, ahora sí. Creo que sí, no. Ya estaba con el pote de pintura. Entonces ahí. Entonces si yo pinto sobre eso, por ejemplo, como les decía, me queda algo plano. Pero con este tipo de cosas yo puedo ir jugando con mi superficie. Que esto lo vamos a ver a detalle igual, pero les voy adelantando un poquito. Y sobre eso yo puedo ir dándole ciertos acabados mejores, ¿sí? Aquí tengo diferentes opciones del tipo de capa. Y ese tipo de cosas me sirven justamente para dar mejores acabados. Entonces la herramienta de pincel básicamente nos sirve para pintar superficies. Por ahí no quiero que el cielo sea gris y quiero que el cielo sea azul, pero un azul con un fondo totalmente plano. Entonces también puedo pintar con el pincel. Aquí le puedo dar la dureza al pincel, que era lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, fíjense la diferencia entre pintar con el pincel duro, que marca totalmente redondo, o el pincel suave, que marca como difuminado. ¿Se fijan? Esa es la diferencia entre dureza y suavidad. El tamaño, que lo tengo aquí, más chiquito, más grande. Y también aquí me da diferentes opciones de pincel. Entonces, por defecto vamos a tener el circular difuso. Podemos hacer el circular definido, que es el que va de la mano con la dureza. También tenemos este otro que nos va dando justamente el tamaño de presión del circular difuso, más definido, la opacidad. Eso quiere decir cuán fuerte es el color, se va aclarando, no se va aclarando. Y diferentes tipos de pinceles, chicos. Hay galerías de pinceles que ustedes se pueden descargar en internet y eso sirve justamente para cuando estamos trabajando con recortes, hacer cabellos, por ejemplo, o cuando estamos trabajando ilustraciones, hacer dibujos con esa variación de pinceles. Como les digo, algunos están en la biblioteca de Photoshop de forma por defecto, de forma que vienen con esos pinceles, pero también ustedes pueden descargarse. Hay montón de pinceles. Inclusive aquí yo tengo algunas carpetas, por ejemplo, con formas en específico, con lluvia. No sé si de mi memoria RAM, pero ahí como si fuera lluvia, por ejemplo, ¿sí? Hay pinceles con forma de pestañas, hay pinceles con forma de cabello, por ejemplo este con forma de nube, ¿sí? No sé, no me ha jalado. ¿Dónde están nubes? Aquí están, ¿sí? Con formas de nubes. Entonces todo eso nos sirve justamente para ir creando diferentes composiciones. Ahí está más claro con formas de nubes. ¿Ve? Sí. Déjenme ver si yo tengo por si acaso algunos y si no, es bien sencilla su descarga. Ustedes ponen en Google pinceles para Photoshop, tal cual. Y aquí les van a salir varios gratis Photoshop CC pinceles, hay tutoriales, 20 pinceles gratis que te encantarán. La verdad es que yo nunca he tenido un lugar en específico para descargar pinceles. No, la verdad, honestamente, chicos, nunca he sido muy fanática de utilizar variaciones de pinceles justamente porque en el fotomontaje en sí no se utilizan más en ilustración digital. Pero no está de más que ustedes sepan que sí hay variables y que sí las pueden descargar muy sencillamente.
Y eso lo hacen, como les digo, de cualquier página de Google que les diga pinceles de Photoshop y ustedes van a poder descargarse. Por ejemplo, aquí, como les mostraba, 20 pinceles gratuitos, ¿sí? Como acuarelados, flores. Les voy a pasar este link por el chat. Como gotas de pintura, ¿sí? Manos. Hay montón, una infinidad de pinceles, chicos. Nubes, gotas, flores. Y es muy sencilla su instalación. Una vez que se descargan el pincel, es muy sencillo que ustedes puedan instalar. Entonces les voy a mostrar cómo, ¿sí? Vamos a buscar, por ejemplo, a ver, pinceles con forma de cabello para Photoshop. A ver, aquí hay algunos. Esta página, por ejemplo, de Brushy, creo que es una de las que tiene bastantes pinceles. Entonces aquí dice Hair Photoshop Brushes, descarga gratuita. Esto es indistintamente para Mac o para PC, chicos, no afecta. Es más, les voy a pasar ahorita por el chat. Denme un segundito. Chat. Les paso ahí el link. Una vez que hemos descargado, lo que tenemos que hacer es justamente, ay, perdón, está descargando. Aquí está. Abrimos y podemos instalar. Como ustedes pueden ver, el color que siempre va a dictaminar es el que está aquí encima. Entonces, por eso mi pincel está pintando ese color. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está. Como ustedes pueden ver, aquí me sale este archivo que es .abr. Simplemente le doy clic, doble clic. No estoy muy segura si el programa me lo ha reconocido automáticamente. Si no, tengo que cerrarlo y volver a abrirlo. Miren, aquí ya me reconoció automáticamente. Y aquí yo ya tengo pinceles de cabello, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo trabajar con esos pinceles de alguna forma. ¿Sí? Si yo estoy haciendo un recorte de una persona, por ejemplo, con un determinado tipo de cabello, por ejemplo, hagamos la prueba con el de la chica, digamos de esta chica, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cuentagotas, no se olviden, para encontrar el color del cabello más parecido al de la chica. Luego tengo que buscar un pincel, digamos este, que vaya acorde al tipo de cabello de la chica. Miren, este no me funciona. No me funciona, entonces no me sirve. Hay muchas variables, chicos, muchísimas. Estos, por ejemplo, vienen como en cuadraditos. Hay otros que son más libres, más sueltos, que a lo mejor esos sirven mejor. Entonces ustedes con paciencia pueden ir buscando. Pero ahí, por ejemplo, ya tengo cierta similitud con la forma del cabello. ¿Sí? Entonces estos pinceles, como les decía, principalmente nos sirven para dibujar, para ilustrar, pero también nos ayudan a salir del paso cuando tenemos que marcar algún tipo de finos detalles, ¿sí? Les prometo que para cuando estemos haciendo recortes les voy a pasar los pinceles que
que tengo deme un segundo, no estoy muy segura si aquí los tengo de cabello en sí. Según yo los tenía, pero no los encuentro. Voy a buscar y les voy a pasar para que ustedes también tengan y así puedan ver cómo pueden ir afinando, por ejemplo, cierto tipo de detalles cuando se están haciendo recorte con los cabellos, ¿sí? O con el cabello. Eso es básicamente lo que viene a ser la herramienta de pincel. La herramienta de lápiz, como su nombre lo dice, es un lápiz para dibujar. Como les decía, muchos ilustradores hacen ilustraciones en Photoshop, que es principalmente e irónicamente más usado que el mismo Illustrator, pero sirve mucho para eso, justamente para trabajar con las herramientas de ilustración. En este caso, este pincel, justamente, como les decía, sirve para pintar un color elegido sobre un color existente. En este caso, estamos pintando o quitando de cierta forma lo que viene a ser la saturación del color de esta piel, ¿sí? Es como que le estamos dando un alto contraste en tonos verdes. Entonces, cuando tengamos un color elegido, no va a ser como este pincel que cubre. Perdón, vamos a cambiar al normal. No es como este pincel normal que es cubriente, ¿sí? Sino que este pincel nos da un color, pero que va como pintando sobre la misma imagen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que resalte un poquito más los labios, esta muchacha, puedo ir pintando con ese mismo color para que tenga más brillo, ¿sí? Esa es la forma en que nos sirve este otro pincel, que es justamente el de reemplazo de color. Y el Mixer Brush hace algo bastante similar, solo que, si se fijan, va como ensuciando el color de cierta forma. Voy a ampliar un poquito más el tamaño. Y si voy mezclando, por decirlo así, espacios en específico, se van mezclando los colores que están alrededor de la pintura que estoy realizando, ¿sí? Por eso, como su nombre lo dice, es mezclador. Y eso hace como si me estuviera ensuciando de cierta forma lo que estoy pintando. Como les decía, principalmente estas herramientas son para ilustradores. Eso no quiere decir que nosotros no las usemos. Las podemos usar, las van a usar en algún momento para determinado trabajo y les van a servir también para poder ayudarse con determinado tipo de elementos. Por ahí algún color, algún detalle, algún fondo. Como les decía, con los pinceles pueden trabajar con pestañas, con cabello. Les va a servir, chicos. Hasta aquí, consultas, dudas. Si ustedes le dan clic a esta carpetita, como han visto, se les va a abrir justamente los ajustes de pinceles. Entonces aquí yo puedo ir ajustando de la misma forma que les he mostrado aquí con los diferentes pinceles, ¿sí? Se puede ir ajustando. Pueden ir revisando todas estas, por ejemplo, ruido. El ruido es lo que nos muestra que el pincel vaya saliendo como con muchos puntitos. ¿Ven? Ya no está tan liso. Puedo hacer que, bueno, en este caso Shape Dynamics es que
el tamaño varíe, el diámetro, el ángulo, ¿sí? Todos estos ajustes van variando de acuerdo a lo que voy eligiendo. Y aquí está la muestra previa, visualización. En este caso, las variables de cómo voy pintando. Si se fijan, antes salía una línea entera, ahora salen varios puntos dispersos. Entonces yo puedo ir jugando con todo eso. La textura, puedo jugar con el brillo, el contraste. Y ahí voy teniendo variaciones de los ajustes de mis pinceles. Y aquí me van a salir todos los tipos de pinceles que tengo. De la misma forma que aquí arriba, aquí yo los puedo encontrar. Todos los tipos de pinceles que tengo. Si voy instalando nuevos, aquí me van a salir en las carpetitas los nuevos que vaya teniendo. Estos los voy a buscar, chicos, y se los voy a pasar, ¿ya? No sé cuán buenos serán, la verdad no. Por ahí tal vez sí les pueda servir algunos, que son como manchitas. Bueno, ahí hay varias variables. Ese tipo de pinceles, como les decía, es sencillo encontrar pinceles en Google, no tienen mucho que complicarse, simplemente ponen pinceles, de retoque para el pelo, gran colección, Photoshop brushes para generar piel y cabello. Hay muchos que van a encontrar. Así como hay muy buenos, también hay malos. Ese primero que he descargado me parece que no es tan bueno, en definitiva. Pero por ejemplo, estos les puede servir muchísimo. Porque la idea, como les decía, es que cuando uno está haciendo recortes o retoques, hay pinceles que nos van a servir para dar, fíjense que esto es una ilustración, ¿sí? Evidentemente, como les decía, principalmente los ilustradores trabajan con pinceles, pero este tipo de pinceles les puede servir a ustedes para cierto tipo de detalles como pestañas, como, no sé, terminaciones de cabello, cosas así, chicos, que les puede servir bastante para mejorar sus montajes, o si por ahí a alguno de ustedes les gusta mucho el tema de ilustración, también les van a servir, ¿sí? Bien, la siguiente herramienta es, como les decía, el tampón de clonación. Básicamente, esta herramienta nos sirve para clonar un espacio en específico y ponerlo más o cubrir algo en específico. Entonces, si yo quiero cubrir el granito, con Alt y clic sostenido en un área en específica, voy con el tamponcito y le doy clic encima y se va a ir borrando la manchita o lo que quería arreglar. Como les decía, tengan mucho cuidado de dónde está la X cuando estamos trabajando. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, dentro de una foto hay diferentes áreas de luz, de sombra. Entonces, si yo estoy usando el tampón de clonear en un área muy lejana, me va a aclarar la imagen o a lo mejor me va a clonar la parte de abajo y la sombra y me va a manchar todo el trabajo. Entonces, mejor si voy con calma, en áreas cercanas y voy pasando puntito a puntito, ¿sí? Y dentro del menú tenemos un submenú que es el de tampón de, se me ha ido el nombre, de motivos, ¿sí? O de, a ver, aquí lo tengo. Patrones o motivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Photoshop tiene patrones o motivos, ¿cómo les diría? Por defecto vienen con esos patrones o motivos. Básicamente lo que hace es que nosotros podemos rellenar un espacio en específico con ese patrón o motivo. Una vez que activamos esta herramienta, básicamente
se activa esta ventana y aquí nos muestran los patrones o motivos que nosotros podríamos utilizar. Estos patrones o motivos también los podemos descargar desde el internet y agregarlos a nuestro Photoshop. En lo personal mucho no los he usado, en realidad creo que nunca los he usado, pero sí pueden servir, por ejemplo, para fondos, para alguna composición en específico que ustedes quieran hacer. Como les decía, Photoshop tiene algunos patrones o motivos específicos con los que viene por defecto el programa, o también los pueden descargar desde el internet, y de la misma forma que se instalan los pinceles, ustedes pueden instalar en Photoshop. Han visto que es súper sencillo, solamente es darle doble clic y el programa automáticamente lo reconoce. Bien chicos, hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios. Súper. Muy bien chicos. Estas son las 4 herramientas que seguían. Quiero saber si no están muy saturados para que, si no, en todo caso hagamos un poquito de práctica, porque no los quiero saturar mucho con mucha información. Hemos visto en total hoy alrededor de 6 herramientas, un poco más. Entonces no los quiero saturar demasiado porque sé que si no se me van a olvidar. Todavía nos quedan estas otras herramientas, pero me gustaría saber si quieren que veamos un par más o sobre lo que ya hemos visto, practiquemos un poquito. Sí. Claro que sí. Vamos a sacar un nuevo pincel de Photoshop y lo vamos a instalar. Nos vamos a Google, ¿sí? Pinceles, ustedes ponen algún pincel en específico si quieren, o si gustan simplemente pueden poner pinceles para Photoshop. Una de las páginas que tiene una buena colección de pinceles es Brushes, que justamente tiene varios tipos de pinceles. Podemos entrar a esa página y aquí, por ejemplo, nos dice retoque de cabello, pinceles. Le damos descargar, nos va a descargar. Le damos guardar, en este caso yo le estoy dando guardar en escritorio. Estos pinceles son bastante livianitos, por eso ya he hecho la descarga. Y bueno, este era el anterior, este lo vamos a borrar. Y aquí está mi archivo, ¿sí? Retouching Brushes. Le doy doble clic para que lo descomprima y me va a salir este archivo que dice .abr. Simplemente tengo que darle doble clic y automáticamente el programa tendría que reconocer. Si no reconociera automáticamente, hay que cerrarlo, volver a darle doble clic y lo volvemos a abrir. ¿Dónde está? Ahorita vamos a ver, esta carpeta está abierta y he vencido un montón. Y aquí, por ejemplo, ya está la carpeta de Retouching Brushes. Entonces simplemente la puedo abrir y aquí yo ya tengo los pinceles para ir trabajando. Entonces fíjense que estos pinceles me cambian la medida automáticamente cuando lo selecciono. Tengo que ampliarlo. Aquí, por ejemplo, ya me marca muy grueso. Puedo ir jugando con las medidas de los pinceles. Estos, por ejemplo, al ser muy manuales, tampoco nos sirven, chicos, si es que queremos trabajar cabello. Entonces, este tipo de pinceles, por ejemplo, tenemos que saber manejarlos. Como les digo, principalmente es para ilustradores.
Entonces los ilustradores al ir dibujando con una herramienta específica de dibujo sí pueden jugar con ese tipo de pinceles, desde los más delgaditos hasta los más gruesos. Nosotros podemos utilizar estos que estaban en esa misma carpetita, por ejemplo, que nos sirven de mejor forma para ir trabajando. Fíjense que si le aumento el volumen, o mejor dicho, la medida, crece y se vuelve muy gordito. Si le bajo la medida, a lo mejor me puede funcionar mejor, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir buscando qué tipo de pincel les puede servir para determinado tipo de acabados. Hay muchos, hay una infinidad, como les decía. Inclusive, por ejemplo, si yo en Google busco, o aquí mismo que estamos, pestañas, a ver si me sale. Tengo este tipo de pinceles automáticos ya con el ojo hecho, ¿me entienden? Con las pestañas hechas. Entonces hay un montón de pinceles que ustedes pueden encontrar, chicos. Montón de pinceles. Como si fueran sellos o como si fueran, les paso por el chat esta página, o como si fueran los mismos pinceles que les he mostrado cambiando las medidas. Hay un montón que les pueden servir, ¿sí? Entonces, justamente la intención es que esos pinceles a nosotros nos ayuden, ya sea a colorear, a los que están interesados les va a servir para ilustraciones o para ayudarnos con algunos pequeños retoques cuando estemos trabajando en montaje. Como les decía, en lo personal no los he usado, no los he visto muy necesarios, pero a lo mejor ustedes sí puedan encontrar esa funcionalidad de poder utilizarlos de una buena forma. Hay un montón, miren, es que son un montón. Bueno, esto es de iStock que no lo vamos a usar. Pero aquí sí, en los pinceles, como les mostraba, tenemos muchos pinceles con diferentes opciones. Y como han visto, no es difícil de descargar, no es difícil de instalar. Realmente, de hecho, es bastante sencillo. Son gratuitos, como en todo, también hay algunos que son pago, que son los mejores, obviamente. Miren aquí bigotes, barbas, hay de todo, chicos. Entonces ahí van a poder encontrar varios tipos de pinceles. Como les decía, pueden hacerlo en el mismo Google. Simplemente ponen buscar y los van a encontrar. Por ejemplo, para generar tipos de piel, así estas texturitas, ¿sí? Que también hay opciones, que son estos. Entonces hay muchos pinceles. Por ejemplo, a ver si me deja. Ay, no había sido un link, no sé qué pasó aquí. Aquí. A ver si este está bueno. Ah, no, nos pide que no registremos. Como les decía, lo único malo es que sí, digamos, hay que darse un tiempito para buscar. Pero eso es como todo, chicos, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando en esto, tenemos que tomarnos un tiempito para justamente poder trabajar y encontrar buenas cosas que nos sirvan. Por ejemplo, no me parece algo malo, simplemente pide que uno se registre y puede descargar ahí los pinceles. Entonces, hay muchos buenos, no tan buenos, mejores, y están en Google, están a la mano de todos y ustedes así de sencillo como han visto los pueden instalar. Directamente descomprimen el archivo una vez descargado. Fíjense que sea .abr, le dan doble clic y automáticamente el programa lo va a reconocer. Bien.
Hasta aquí, chicos, dudas, consultas, preguntas. Bien, chicos. Como les decía, igual como que creo que no nos da el tiempo para que avancemos mucho más. Tampoco quiero sobresaturarlos porque sé que para ustedes todo esto es nueva información. Tal vez para algunos sea mucho más rápido captarla, para otros tal vez sea un poquito más pesadito porque es mucha nueva información. Pero sí, lo más importante, y les pido una y mil veces, por favor, practiquen, practiquen. Me han encantado sus prácticas, chicos. Todas y cada una de las prácticas que me han mandado, muy bien trabajadas, me han encantado, me han sorprendido. Realmente ahí he podido notar la creatividad que tienen ustedes. Y eso es fabuloso porque realmente se nota que están en el lugar donde deben estar estudiando este curso de Photoshop. Lo que les pediría, permítame un segundo, haciendo un paréntesis, tenemos el Classroom, creo que están todos inscritos. En todo caso, lo que les pediría, si no, es que me confirmen si no están todos escritos, porfa, para que los agregue. Por ahí creo que están todos, no estoy muy segura, chicos, me confirman. Y como ustedes habían visto, yo he ido subiendo las clases una tras otra de las cosas que he ido haciendo. Algunos me decían, profe, no he podido subir ¿cómo se llama? Mi practical classroom, profe, que cómo nos va a dar permiso, cómo la subo, etcétera. Lo que yo voy a hacer es justamente en la carpeta de esta clase, voy a subir todos los elementos como corresponde, como lo he estado haciendo, y les voy a poner como tarea para que ustedes puedan justamente subir sus prácticas. ¿Listo? Esa es la forma, no es complejo. De todas formas, les voy a igual recepcionar por WhatsApp, no hay ningún problema. Y si ustedes quisieran, que igual lo vamos a hacer más adelante con imágenes y archivos más pesados, pueden mandar al correo que es kmbchica@gmail.com. Ese es mi correo. Igual lo pueden enviar al correo cualquier cosa y o subir por acá o pasar por el WhatsApp. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente práctica? Va a ser mucho más sencilla que la primera porque justamente vamos a utilizar principalmente estas herramientas. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que, ¿dónde está mi carpetita? Esta fotito me la dejen muy similar a esta mitad. Es decir, ustedes jueguen con su imaginación, jueguen con las herramientas que conocen. No quiero que se me compliquen ni se me estresen intentando usar nuevas herramientas. Con las que conocen. Y su carita de esta señorita me la dejen lo más limpia y bonita posible. Esa es nuestra segunda práctica con las herramientas. Si ustedes gustan, igual esta otra que también es muy sencillita, le quitan los ojitos rojos, hagan una composición, trabajen, si quieren pueden juntar las dos fotitos, ya saben cómo, les pongo como ejemplo, si por ahí yo quiero que esta otra fotito vaya al lado de la primera, por ejemplo, me vengo a esta primera y ya saben que con la herramienta de corte puedo ampliar mi mesa de trabajo, ¿no ven? Entonces puedo ampliarla, le doy enter y esta otra puedo pasarla. Y ahí yo ya tengo las dos fotitos, por ejemplo. ¿Cómo he hecho eso, chicos? Facilísimo. Quito el candadito de mi foto con la herramienta de movimiento. Ustedes ya saben que puedo mover la fotito.
Simplemente con el mouse voy jalando, 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 subo hasta la otra pestaña, bajo, bajo, bajo y sobre la mesa de trabajo dejo el clic sostenido. Y ahí aparece mi nueva fotito. ¿Se entiende? Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces ahí, súper. Ahí podemos ya ir creando otra composición, donde vamos a tener la carita de esta chica limpia, los ojitos de esta bebé sin rojo y podemos ir jugando por ahí dándole color con los pinceles, podemos ir, no sé, ustedes ya vayan viendo, parchando por ahí de repente el fondo. Ustedes ya vayan jugando con su imaginación. Lo que más me importa, chicos, es que utilicemos las herramientas. Ya sea la de corte, que es para agregar la otra imagen, por ahí la de marco en blanco, que la necesitan para agregar otra imagen también, la de cuentagotas, la de curación, de parche, ojos rojos, pinceles, tampón, las que ustedes gusten. Pueden mezclar con las de selección, selección rápida, el lazo. Ya tenemos varias herramientas para utilizar. Entonces, esa es su segunda práctica, chicos. Van a tener todo el fin de semana para hacerla. Es mucho más sencilla que la anterior. Con la anterior realmente me han sorprendido de una manera muy positiva. Me he sentido muy feliz de recibir sus prácticas. Entonces, ahora avancemos con estas nuevas herramientas. ¿Listo? Perfecto. Bien, chicos. Ahora sí. Exactamente. Yo voy a crear la tarea en Classroom para que así ustedes puedan subir justamente sus prácticas. De todas formas, como han visto, yo tengo aquí mi carpetita bien armada con justamente sus prácticas. ¿Dónde está mi carpeta? Aquí está. Que esto es de la clase 4. Aquí están las prácticas de todos, con sus nombres, con todo. Entonces, igual voy a ir ordenando así sus prácticas, chicos. Me las pueden pasar por WhatsApp, me las pueden pasar por correo, me las pueden subir directamente al Classroom, no hay ningún problema. Igual en el mismo Classroom yo voy a subir las prácticas de todos para que tengamos el registro y así seguimos avanzando. ¿Listo? Muy bien, chicos. Perfecto. Perfecto, chicos. Los dejo descansar entonces en esta noche de viernes.